a todos y a todas. Pues bienvenidos a un nuevo curso, una nueva charla de realidades y retos del cooperativismo alimentario enmarcada en el curso especialista que conduce al máster de Derecho de Cooperativas Alimentarias. Esta es la última charla del curso, el curso está terminando y bueno, pues para terminar este ciclo de charlas y para completar un poco lo que se ha visto en el curso, tenemos hoy una charla muy interesante relacionada con la integración. Pero espero que la charla os sea muy útil. Os la va a dar también un abogado y espero que sea muy útil porque él va a dar la parte práctica de la integración. O sea, ya no solo la teoría, sino él os va a dar su visión de esos procesos que él ha hecho muchos también, pues esas dificultades que tienen también, aparte de la prueba normativa, ¿no? Entonces, nada, yo sin más voy a dar la palabra ahora al ponente, que es Juan Miguel del Real. Pero antes de darle la palabra, recordaros como siempre que tenéis a vuestra disposición la parte de preguntas y respuestas. Si queréis hacer alguna pregunta, pues escribirla y al final de la charla de Juan Miguel yo se la formularé y la responderemos. Y poco más, voy a presentar a Juan Miguel del Real. Digo, es el director general de Cooperativas Alimentarias de Castilla-La Mancha. Como decía, también es abogado y sobre todo, pues lo más importante para el tema que nos ocupa hoy es que él ha estado en muchos procesos de integración. Entonces, él nos va a dar esa mirada práctica que queríamos buscar o que siempre intentamos buscar con este tipo de charlas, esa mirada práctica que salga un poquito de la teoría y que pueda aportar también valor para vuestra actividad, no solamente quedarnos en el aula. Entonces, nada, Juan Miguel, pues si estás por ahí, por favor, te conectas. Ahí estás. Pues yo os dejo con Juan Miguel, estoy por aquí atrás siempre y nada, os vemos en un ratito. Muchas gracias, Juan Miguel. Pues nada, muchas gracias, Tomás, por tu presentación y bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos por estar en estas horas complicadas de después de comer, ya en pleno casi verano, pues sé que no es fácil mantener la atención de los asistentes, pero bueno, vamos a intentar hacerlo lo más ameno posible y bueno, como decía Tomás, pues ya voy a daros una visión algo diferente de lo que ya habéis aprendido. Él ya me ha comentado que toda la parte digamos, más jurídica y más económica de los procesos de fusión, de integración, pues ya los habéis estado estudiando y que, bueno, que queríais ya, o la idea era que la charla de esta tarde tuviese un componente más práctico, más bueno, de consejos, de algunas recetas que puedan ser útiles para cuando tengáis que abordar un proceso de integración y sobre todo también para que tengáis argumentario del por qué es bueno hacer una integración, cuáles son las razones por las que tenemos que integrarnos, porque muchas veces en estos procesos de integración empresarial la parte técnica es fácil de solventar, la parte jurídica, la parte económica, al final los juristas, los economistas, pues son capaces de encontrar soluciones a los problemas técnicos que puedan surgir en un proceso de este tipo, pero muchas veces luego los problemas reales son los problemas más de carácter humano, son la gestión de las personas, la gestión de las voluntades, la gestión de las emociones, que muchas veces es más difícil eso que los problemas técnicos, ¿no? Si al final las personas quieren, si las personas están convencidas, los consejos rectores de las cooperativas están convencidas de que el proceso tiene que ir adelante, los problemas técnicos se solventan. Cuando no hay un convencimiento pleno, los problemas técnicos son la excusa para no seguir adelante, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a intentar un poco, pues eso, daros algunos argumentos y luego, pues algunos casos, algunos consejos de carácter práctico para que os puedan servir en vuestra actividad profesional. Lo primero, antes de entrar ya en materia, agradecer a Cooperativas Agroalimentarias de España, nuestra casa grande y a su cátedra, y así como también a CIDES y a la Universidad de Almería, bueno, pues oye, que os hayáis acordado de mí para poder participar en esta charla de esta tarde. Bueno, pues voy a compartir la pantalla porque vamos a intentar acompañar las explicaciones con una presentación.
Y bueno, si luego al final hay alguna duda, alguna cuestión que queráis que analicemos, pues a vuestra disposición. Bueno, el punto de partida sería ver un poco por qué es bueno que hagamos procesos de integración. Bueno, pues haciendo una radiografía sencilla de cómo está nuestro cooperativismo, pues nos damos cuenta de que estamos en un momento clave para que los procesos de integración sean realmente una palanca para mejorar la competitividad de nuestras cooperativas, para garantizar, digamos, su pervivencia durante otro montón de décadas, como muchas ya llevan trabajando en nuestros pueblos y en nuestros territorios, ¿no? Claro, este dibujo pues resume un poco muchas veces lo que nos pasa, ¿no? La cooperativa, la hormiga, ¿no? ¿Para qué queremos ser más grandes si así nos va muy bien, ¿no? Y no te das cuenta que alrededor de nosotros pues hay verdaderos monstruos que están creciendo, que están aumentando de dimensión y que si no nos damos cuenta que en el mundo las cosas están cambiando y que o nos hacemos grandes y fuertes o si no vamos a tener muchas dificultades para sobrevivir, pues tenemos un problema, ¿no? Si comparamos la dimensión media de las cooperativas en España respecto a la Unión Europea o a países de nuestro entorno europeo, pues nos damos cuenta que en España tenemos un cooperativismo con muchas cooperativas, casi 3.800 cooperativas, en números redondos, muchas, pero de pequeña dimensión. Nuestra dimensión media pues, está en los 8 millones de euros, mientras que la media de la Unión Europea está en torno a los 11, Francia, que está aquí al lado, casi 20, Irlanda ya pues, en otra dimensión, 125, y las cooperativas danesas, pues ya veis, pasan de los 1.000 millones de facturación, con lo cual tenemos un cooperativismo atomizado, ¿vale? Y eso pues todavía nos da más pistas de que algo tenemos que hacer. He cogido este ranking de cooperativas, me da igual el de este año que el del anterior, que el del que viene, porque puede haber una variación de primer puesto, segundo puesto, pero digamos que aquí tendríamos un ranking de las 10 principales cooperativas a nivel español, donde la que más puede estar en los 1.200, 1.400 millones según el año, según el precio de la aceituna, del aceite o de la leche. Es decir, que en esos rangos nos movemos. Y sin embargo, si nos vamos al top 10 de cooperativas de la Unión Europea, estamos muy lejos de la décima o de la onceava, muy lejos de las principales cooperativas europeas. De hecho, las tres primeras cooperativas líderes a nivel europeo facturan más que las 3.700 cooperativas españolas. Es decir, de nuevo reforzando esa idea de que a nivel español tenemos buenas cooperativas, pero de pequeña dimensión, por lo tanto hay atomización, mientras que en Europa ya hicieron sus deberes de fomentar procesos de concentración empresarial bajo diversas fórmulas, fusión, creación de grupos comerciales, centrales de compras, etcétera. Hicieron sus deberes hace ya algunas décadas, llevando a esas cooperativas europeas a donde ahora mismo están, es liderando el movimiento cooperativo en cuanto a volumen, a dimensión y a la diversidad de servicios que pueden ofrecer, ¿no? Mientras que nosotros aquí en España pues estamos viendo a ver cómo mejoramos nuestra dimensión, pues los otros eslabones de la cadena, sobre todo los eslabones que más se acercan al consumidor, pues ellos están haciendo también sus deberes, ¿no? La gran distribución, los retailers están cada vez más concentrados y son cada vez menos y más grandes y asumiendo más cuota de mercado, ¿eh? Ahí tenéis pues, en el ranking del 2022, me da igual que cojamos el del 2023 o cogiésemos en unos meses el del 2024, porque la tendencia, como veis, pues es de que cada vez hay mayor concentración de las grandes cadenas de distribución, que son al final las que llevan al consumidor los productos que producimos en nuestras cooperativas. Por lo tanto, creo que algo tenemos que hacer, ¿no? ¿Por qué es necesario actuar, por tanto, en el cooperativismo? Pues bueno, algunas cosas ya las acabo de enunciar. Bueno, pues porque estamos en un mercado global, liberalizado, poco intervenido, con nuevos competidores que aparecen con unos costes de producción cada vez más bajos, con menores exigencias normativas, a nivel de calidad, de seguridad alimentaria, de exigencias laborales, con los que tenemos que competir, pero que nos es difícil competir porque somos pequeños, con poca músculo comercial y por lo tanto competir en esos mercados globales liberalizados y además
con unos competidores donde no hay esa reciprocidad que tanto estamos pidiendo para que las normas sean comunes a todos los países del mundo, pues nos genera una desventaja competitiva, con lo cual tenemos que intentar generar músculo comercial para poder defendernos mejor de ese entorno tan competitivo, ¿no? Bueno, porque es de libro, es básico concentrar la oferta comercial de los productos. Tenemos que intentar salir al mercado complementándonos entre nosotros en vez de competir, que es lo que estamos haciendo ahora. Salimos todas las bodegas de vino, todas las almazaras de aceite, todas las empresas cárnicas cooperativas a competir en los mismos mercados, muchas veces ante los mismos clientes, y la única forma de que vendamos nosotros y no venda el de al lado, la cooperativa de al lado, es bajando el precio, que es casi lo único que nos puede hacer diferenciarnos en muchas ocasiones a la hora de ganar la batalla ante un cliente, ¿no? Tenemos que intentar también salir al mercado con una mayor gama de productos, y ahí la integración, la intercooperación puede ser una buena herramienta para poder ampliar nuestra gama de productos, para poder garantizar también abastecimiento a las grandes cadenas de alimentación. Siendo pequeño, aún teniendo un muy buen producto, es muy difícil que una gran cadena de distribución se fije en nosotros y no podemos garantizar suministro en cantidad durante los 12 meses del año. Y siendo pequeños, pues muchas veces es difícil, o tenemos un producto que no tiene nadie nada más que nosotros, que no es fácil, o si no, pues al final tenemos que tener una dimensión suficiente para poder abastecer a las grandes cadenas de distribución, que son las que aglutinan pues el mayor, casi el 75% de los productos que nos comemos y bebemos los ciudadanos en el mundo, ¿no? Para mejorar esa posición, como decía, ante los canales de distribución. También, pues, tenemos que actuar en la dimensión de nuestras cooperativas para intentar también corregir los desequilibrios que se producen en la cadena agroalimentaria, en la medida que hay una oferta de productos muy atomizada, muy dividida, y sin embargo la demanda está cada vez más concentrada, las cadenas de distribución cada vez son más grandes, menos y más grandes, pues nos permitiría poder defendernos mejor ante esos desequilibrios y evitar pues que haya las prácticas comerciales abusivas que en muchas ocasiones sufrimos los primeros eslabones de la cadena por ser pequeños, por ser débiles, por no poder negociar de igual a igual con la gran distribución. Y bueno, aunque se han intentado poner remedios legales, como bien sabéis, a través de la ley de la cadena, por ejemplo, la práctica nos dice que al final los desequilibrios siguen existiendo, y al final el más débil normalmente siempre es el que menos defensa tiene y el que pierde la batalla, ¿no? Por lo tanto, tenemos que intentar generar músculo a través de estructuras más dimensionales. También porque tenemos que intentar generar proyectos más viables, más atractivos, que nos permita seducir, y fijaros que utilizo la palabra seducir, eh, a un importante número de agricultores que no están dentro de nuestras cooperativas, y que deberíamos de atraerlos para que se incorporen a nuestras estructuras cooperativas. También para que los que ya están renovemos la ilusión y no piensen en abandonarnos, y para eso hay que generar proyectos ambiciosos, generadores de valor, ilusionantes, y también para intentar atraer a los más jóvenes, porque bueno, ya sabéis todos que tenemos un gran problema estructural dentro del sector primario, dentro del sector agroalimentario, que es el relevo generacional. Tenemos que intentar atraer a los jóvenes para que se incorporen a la agricultura, claro que sí, pero tenemos también que convencerles a esos jóvenes que se incorporan a la agricultura que se incorporen a nuestras cooperativas. Es un doble reto, ¿no? Para eso pues tenemos que generar proyectos ilusionantes, proyectos de futuro, proyectos generadores de valor, y para eso tenemos que intentar también generar proyectos dimensionados, grandes, con los que podamos salir al mercado con fuerza, ir a los mercados internacionales, en fin, generar innovación de productos, de presentaciones, de formatos. Para eso hay que tener cierta dimensión, siendo pequeños es muy. También para ayudar a mejorar la eficiencia de nuestros socios. Las cooperativas tenemos que también tener la capacidad suficiente, y para eso hace falta dimensión, para poder
prestar a nuestros socios todo aquello que necesiten, servicios de calidad, suministros agrarios a los mejores precios, con la mejor calidad posible. Para eso hay que crear importantes centrales de compras para nuestros socios, una herramienta al servicio de nuestros socios. Y para eso también es importante tener dimensión, tener capacidad de compra conjunta. No es lo mismo ir a comprar 300.000 litros de carburante para nuestros socios al año que comprar X millones de litros, ¿no? La capacidad de negociación siempre será mucho más fuerte si somos empresas con dimensión suficiente. También para mejorar la profesionalización directiva. Estas empresas hoy en el mundo no podemos competir, no podemos generar un proyecto de futuro si no tenemos un equipo profesional suficiente para poder gestionar bien nuestra empresa, para poder tener un departamento comercial, un departamento de exportación, departamentos técnicos. Siendo pequeños es muy difícil, tenemos que juntarnos entre varias cooperativas, crear estructuras más dimensionadas para poder también abordar el reto de la profesionalización, que es uno de los más importantes, ¿no?, que tenemos en estos momentos. La internacionalización. Para salir al mercado hay que tener, como os decía, estructuras suficientemente potentes para poder bueno, pues, salir al mercado internacional con garantías, no solo quedarnos en el mercado de cercanía, en el mercado interior, que da de sí o que da de sí. Los mercados de valor están normalmente fuera. Para la innovación, si tenemos que innovar, tenemos que investigar en nuevos formatos, nuevos productos, nuevas gamas, solos, siendo pequeños, pues también difícilmente podemos hacerlo, ¿no? Nos cuesta mucho, hay mucho riesgo, hay mucha incertidumbre, hay mucho miedo a que cuando tienes poco músculo, pues puedas abordar esos procesos, con lo cual es importante generar intercooperación, generar proyectos colaborativos para abordar el reto de la I+D+I. Sí. Igual ocurre con las tecnologías de la información, la digitalización, donde, bueno, pues este es un tren que pasa, las cooperativas se tienen que subir a él y hay que hacerlo de forma eficiente. No se trata de que ahora todos queramos tener una tienda en Internet o una tienda online. A lo mejor es más eficiente generar una gama mayor de productos entre diversas cooperativas y hacer proyectos de intercooperación para abordar pues, también los canales de venta online, la presencia en los marketplaces, etcétera, ¿no? Y ahí la dimensión pues también es un aspecto muy importante, ¿no? Bueno, redundando en lo mismo, para mejorar nuestra capacidad de negociación, para afrontar, y esto también es importante, de forma más lógica, más sólida y más viable las inversiones y los proyectos, los nuevos proyectos empresariales que tenemos que abordar, porque las empresas tienen que seguir creciendo constantemente, pues es mucho más fácil hacerlo de forma conjunta. No se trata de que en el misma comarca haya cuatro cooperativas del mismo sector y las cuatro quieran poner una embotelladora, las cuatro quieran poner un almacén de estos inteligentes, que las cuatro quieran crear un departamento de exportación, cuando estamos vendiendo el mismo producto con una calidad muy parecida y es lo que estamos haciendo es multiplicar la inversión que al final la pagan los agricultores, la paga la uva, la aceituna, el cereal, la leche. Bueno, pues tenemos que intentar evitar que nuestros agricultores, que dicen que lo están pasando mal y es verdad, les tengamos que hacer pagar inversiones idénticas en un mismo pueblo o en una misma comarca, en una misma zona, sobre todo en inversiones de cierto valor, ¿no? Bueno, estas son razones muy de peso y todavía vemos con mucha tristeza cómo en muchas zonas de nuestras provincia, en nuestro territorio, pues se multiplican las inversiones similares, idénticas, para hacer lo mismo cuando de forma colaborativa podríamos hacer de una forma mucho más eficiente, ¿no? Bueno, en definitiva, para hacer una transición de una mentalidad de producto a una mentalidad de mercado, en nuestras cooperativas, nuestros consejos rectores todavía se ponen en muchas ocasiones el gorro de productores y no tanto de empresarios y tenemos que provocar esa transición lo antes posible para que las cooperativas sean realmente tengan estrategias empresariales, no tanto pensando en el agricultor, que también, sino más pensando en lo que es nuestro rol principal, que es el de la transformación y la comercialización a los mercados de valor. Bueno, razones, por lo tanto, ya ve que, a ver, las haylas, hay muchas,
Esto es importante recordárselo también a los consejos rectores cuando vais a iniciar un proceso de integración, porque muchas veces a ellos les falta argumentario para cuando llegan los disidentes, los opositores, que siempre los hay en cualquier proceso de integración, esos que no se quieren juntar con nadie, que prefieren estar solos. Pues aquí a los que realmente están convencidos tenemos que darles argumentos suficientes para que puedan defenderse de aquellos que vienen siempre a criticar todo lo que hagamos y que suelen ser los que intentan dinamitar, pues en muchas ocasiones, los procesos de integración que hacemos. Bueno, estos son dos dibujos que sabemos utilizar, los habréis visto ya en muchas ocasiones. Bueno, pues el pez grande se come a los pequeños, pues los pequeños que se unan para intentar defenderse el pez grande o bueno, intercooperando podremos comer los dos montones de paja, cada uno por separado, pues difícilmente lo podemos hacer, ¿no? Bueno, el fin justifica los medios, por tanto, ¿no? Eh, por tanto, la pregunta, ¿es necesario iniciar un proceso de cambio en el modelo de cooperativismo agroalimentario hacia un modelo más dimensionado, más competitivo de futuro? Pues yo creo que la respuesta es clara, ¿no? Rotundamente sí. Tenemos que intentar concentrar empresarialmente las estructuras que ahora mismo tenemos en nuestro territorio. Esto no significa, y esto ya lo dejo claro desde el principio, que cuando hablamos de integración cooperativa, cuando hablamos de fusiones, por ejemplo, eh, lo primero que hay que dejar claro es que no estamos hablando de que haya que cerrar necesariamente cooperativas para, como consecuencia de una fusión, abrir otras. Es decir, probablemente hay que buscar la compatibilidad entre crear estructuras dimensionadas para unificar servicios, compras, ventas, transformación, industrialización, pero también hay que asegurarnos de que el agricultor le pongamos fácil poder recoger su producto, descargarlo cerca de su domicilio, y que pueda haber centros de recepción en los municipios, en los pueblos, las cooperativas locales, pero luego hay que integrar procesos de forma conjunta para poder conseguir todo eso que os decía hace un momento. Bueno, ¿y de quién es responsabilidad provocar este cambio? Pues esto es responsabilidad de todos, ¿eh? No es responsabilidad solo de las cooperativas o es responsabilidad de los consejos rectores. Por supuesto que de ellos también, ellos tienen que partir la iniciativa y el convencimiento, pero tenemos que alinear mensajes entre todos. No puede ser que nosotros estemos defendiendo la integración como una palanca de competitividad y lleguen los sindicatos agrarios de turno y digan que no hay que juntar, o que llegue la administración y no ponga ayudas para favorecer esa integración. O que, ¿no? Entonces esto tiene que ser un trabajo muy engranado, muy engrasado entre todos, ¿no? Tiene que haber un engranaje perfecto para que todos lancemos el mismo mensaje, que cuando una cooperativa aborda un proceso de integración, todos arropemos ese proceso de integración, lo acompañemos, les ayudemos y que vayan todos los mensajes alineados, ¿no? Bueno, si ya tenemos claro de que hay que hacer algo y de que tenemos que integrarnos, de que hay que mejorar la dimensión, ahora la decisión es cómo lo hacemos, ¿no? Y no siempre es fácil elegir el camino correcto, ¿no? Y aquí ya pues surgen, pues bueno, esta sería una imagen muy típica de un consejo rector, hasta incluso por la edad de muchos de los componentes de esos consejos, donde pues ahí no es fácil ni siquiera ponernos de acuerdo, ¿no? Pues unos dirán, no, pues estamos bien así, si hemos aguantado 50 años, pues ¿por qué no vamos a aguantar otros 50? Y otros dicen, pues no, pues si nos dan ayudas, nos juntamos, y si no, nada. Y otros dicen, pues lo que hay que hacer es fusionarse. Y otros dicen, no, lo que hay que hacer es crear un grupo de comercialización, una cooperativa de segundo grado. Y otros dicen, no, pues me han dicho por ahí que hay que hacer una EAP o una agrupación de productores o una OPCH. En fin, surgen luego muchas alternativas, muchas opiniones que no son siempre fáciles de poner de acuerdo en un consejo rector, donde a pesar de que vemos que la gráfica de nuestras ventas, lo veis al fondo del dibujo, va en picado, pues todavía nuestro ego personal nos dificulta muchas veces tomar decisiones, ¿no? Bueno, no es fácil, ¿no? Yo no voy a entrar en las fórmulas de integración con vinculación patrimonial, sin vinculación patrimonial, porque ya me decía Tomás Rojas que ya esa parte la habéis visto en vuestras anteriores charlas y jornadas.
Bueno, yo normalmente siempre después de explicar las distintas fórmulas, pasa un poco como en otras cosas, al final luego todo esto se reduce a normalmente a dos o tres opciones, que son las más nuestras, ¿no? O un acuerdo intercooperativo, que suele ser pues, una fórmula de integración más light, más suave, pero luego ya surgen pues dos, ¿no? Que son las más habituales, que es o hacer una cooperativa de segundo grado entre varias cooperativas de primero para abordar procesos empresariales conjuntos o para poner en marcha nuevas actividades que ahora no realizamos o que no podemos realizar solos y las decidimos hacer conjuntamente con otras cooperativas a través de una de segundo grado, o la fórmula de la fusión, para absorción o fusión pura, pues suelen ser las dos alternativas, ¿no? ¿Cuál es mejor? Pues no siempre es fácil, ¿no? Hay casos en los que vemos muy claro que la de la cooperativa de segundo grado es la opción ideal, y en otros casos pues la fusión, y en otros casos podrían caber las dos, y ya pues depende pues de el nivel de convencimiento en la integración que tengan los actores, los promotores, para que elijamos una fórmula u otra. Yo no tengo tampoco la solución, pero sí que me voy a estas dos diapositivas que que os voy a compartir, y que, bueno, pues muchas veces vemos que en algunas ocasiones la fórmula de la cooperativa de segundo grado, siendo buena, y antes de no hacer nada, pues mejor hacer una cooperativa de segundo grado, pero bueno, pues tiene una serie de debilidades frente a un proceso de integración donde la resultante es una cooperativa de primer grado. Dos cooperativas o tres cooperativas pueden integrarse fusionándose, quedando una de primer grado, o esas tres cooperativas pueden integrarse formando una cooperativa de segundo grado, con lo cual tenemos las tres iniciales más una que surge, cuatro, la de segundo grado, con lo cual pasamos de tener tres cooperativas a cuatro. Ya digo que no hay fórmulas mágicas, pero bueno, claro, una fusión, pues cuando haces una integración a través de fusión, queda un solo presidente. Cuando hacemos una cooperativa de segundo grado, quedan los presidentes de las de primero más el presidente de la de segundo. Cuando vamos a la fusión, queda un solo gerente. Cuando vamos a la de segundo grado, queda el gerente de las de primero más el de segundo. Es decir, en la de la fusión hay menos sillones resultantes, en la de segundo grado hay más sillones. En la fusión quedan menos filtros informativos de cara al socio productor, al agricultor. En la de segundo grado hay más filtros informativos. Hay menos participación directa del socio, porque la cooperativa de segundo grado queda muy lejos del agricultor. Hay muchos escalones hasta llegar a la de segundo grado. En la fusión, el socio productor pues, va a colaborar directamente con su cooperativa. En la otra, pues la de segundo grado queda también, como digo, más lejos. Hay más fidelidad en la relación directa socio-cooperativa que cuando es con la cooperativa de segundo grado, menos intermediarios, en el otro caso más intermediarios. Bueno, hay distintos elementos en la resultante de un primer grado a través de una fusión. Al final hay menos costos porque estamos integrando procesos, sistemas informáticos, gestión, seguros, todo genera menos costes, mientras que cuando es la de segundo grado, pues mantenemos los costos de lo de primero más los de la de segundo. Bueno, no quiero cansaros mucho con todo este aspecto, pero bueno, pues hay una serie de elementos que diferencian un caso y otro, y que, bueno, pues hace que la opción de la cooperativa de primer grado resultante de una fusión parece ser una estructura más eficiente, donde el agricultor sigue perteneciendo de forma directa a la cooperativa resultante. De las tres que había, queda una, y los socios de las tres pasan a una única base social, con un único consejo rector con el que relacionarse, con un único equipo directivo con el que relacionarse, con un único equipo técnico con el que trabajar. Parece que es una estructura más eficiente que cuando es una cooperativa de segundo grado, donde mantenemos la estructura de costes de las de primero, mantenemos los consejos rectores, mantenemos los equipos de dirección, los equipos técnicos. Ya le sumamos otro cuarto, en ese ejemplo de tres, otro cuarto elemento, la cooperativa de segundo grado, con su consejo rector, con su gerencia, con su estructura de costes, con su... Bueno, pues al final generamos, digamos, estructuras más complejas, y por tanto parece, como os decía, que la situación deseable, cuando tengamos la posibilidad de elegir entre una y otra,
una u otra, pues parece que es mejor la fórmula de la fusión, porque al final el resultante, como decía, es una sola asamblea, un solo consejo, una sola gerencia, un solo equipo comercial, un solo equipo técnico, una sola estrategia empresarial, una sola base social, unas solas normas de funcionamiento, una sola norma de gestión de la calidad, una sola norma de... bueno, pues parece que en la medida que podáis, cuando tengáis la posibilidad como profesionales o como personas vinculadas al sector, pues parece que es más interesante la fórmula de la fusión. Pero también es cierto que es una fórmula más compleja de gestionar, ¿eh? Ya lo habréis visto, porque al final un proceso de fusión, lo vamos a ver también ahora después, pues tiene una serie de teclas mucho más difíciles de tocar, una melodía más difícil de tocar que la cooperativa de segundo grado, donde, bueno, pues las cooperativas participantes siguen manteniendo su soberanía, o una parte importante de su soberanía, y bueno, siempre dice, bueno, si sale mal la experiencia de segundo grado, pues siempre estaremos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues es como que es una fórmula de integración interesante, pero un poquito menos, de menos compromiso que la fusión. Yo siempre utilizo aquí el símil matrimonial. Yo diría que en la cooperativa de segundo grado, pues salimos juntos, compartimos momentos de nuestra vida, pero luego cada uno se va a dormir a su casa. Y en la fusión nos casamos, ¿no? Ya juntamos patrimonio, juntamos, y ya pues es una integración más difícil de romper. Incluso en las cooperativas más difícil que en el matrimonio, ¿no? Porque una fusión, echarla atrás, ya os habrán explicado que es muy complejo, habría que ir a una escisión y eso pues todavía es más traumático que un divorcio, ¿eh? Yo diría que es más traumático que un divorcio. Bueno, entonces, digamos como resumen, ¿no? De las distintas opciones. Bueno, si nos centrásemos en la más compleja, aunque a muchas de estas cosas que yo voy a decir a partir de aquí las podemos aplicar también a un proceso de creación de una cooperativa de segundo grado, pero bueno, yendo a lo más podemos lo menos. Si nos vamos a algunas claves de éxito en los procesos de fusión, pues ya digo, podemos estos consejos o estas recomendaciones o estas ideas que os voy a trasladar, podéis también aplicarlas a otros procesos de integración, ¿vale? Lo que voy a decir a partir de ahora tampoco es dogma de fe, quiero decir que al final pues son casi ideas que hemos ido recogiendo, un resumen de ideas que hemos ido recogiendo a base de nuestra experiencia en distintos procesos de fusión que hemos venido abordando ya durante algunas décadas. Las tenemos recogidas en un libro que publicamos hace tiempo y que si alguien tiene el gusto de tenerlo, pues tendremos, creo que te quedan todavía algunos ejemplares por ahí que os los podemos enviar, y porque no está digitalizado, porque fue todavía de las últimas publicaciones que hicimos en formato tradicional de papel. Pero bueno, si alguien tiene especial interés, pues a través de Tomás se lo decís y os intento buscar algunos de los que nos quedan que seguro que quieren. Bueno. Factores de éxito. Bueno, pues primer factor de éxito, pues que hay que lograr en un proceso de fusión, de integración, la implicación de tres colectivos básicos: socios, consejos rectores y empleados. Y diréis, hombre, pues esto es muy evidente. Lo que nos estás diciendo no estás descubriendo nada nuevo. Bueno, pues no siempre lo tenemos claro, ¿no? Muchas veces pensamos que el éxito de un proceso de integración, de fusión, es que convenzamos a los consejos rectores. Y luego a los socios, ¿no? Y parece que, bueno, si los consejos rectores están convencidos, ya verás cómo los consejos luego en las asambleas convencen a los socios. Siempre que un consejo lleva algo a la asamblea, los socios aceptan la propuesta de su órgano de gobierno y las cosas salen. Bueno, suele ser así. En un proceso de fusión no siempre es así. Ha habido fracasos estrepitosos a pesar de que el consejo iba unido. Pero está el colectivo de empleados, que normalmente no le prestamos la atención necesaria y que suelen ser muchas veces los que condicionan el sí o el no en un proceso de integración, de fusión. Tener en cuenta que los empleados en una cooperativa, el técnico de campo, el que atiende a los socios en el mostrador o en la mesa de atención al socio, son primera línea de combate, son infantería, utilizando términos militares. Son los que dan la primera impresión al socio. Cuando el socio llega a la cooperativa a hablar con su técnico de campo y le dice, a modo de anécdota, oye, me he enterado
que están hablando de que nos vamos a fusionar con la cooperativa del pueblo de al lado. ¿Tú qué sabes de esto? Le dice al técnico, al empleado. La respuesta que le dé el empleado condiciona el voto de ese socio. De ese socio y de todos sus amigos que toman café en el bar o en el casino todos los días. Si el técnico le dice, bueno, están locos, no saben lo que van a hacer, a nosotros no nos han contado nada, pero dicen por ahí que van a cerrar la cooperativa de aquí, que sabemos, nos tenemos que ir todos allí, o tal o cual. Bueno, me estoy inventando, ¿eh? Pues eso genera ya una corriente negativa que se multiplica minuto a minuto. Si por el contrario el empleado está bien informado, hemos gestionado bien la información con los trabajadores, hemos transmitido tranquilidad, están al tanto de lo que va a ocurrir, de cómo va a quedar su situación después de la fusión, la respuesta de ese técnico será, ah, pues sí, sí, es verdad, nos vamos a integrar con la cooperativa de al lado, pues era necesario, esto va a ser bueno para un proyecto más dimensionado, porque vamos a poder salir, lo que sea, ¿no? Pues ese comentario que hace el trabajador condiciona y mucho el voto de ese socio de todos los amigos, digo porque esto suele ser muy habitual en los pueblos que toman café en el casino, ¿no? Por lo tanto, hay que lograr la implicación de los tres colectivos. Los consejos, por supuesto, los socios, que son los que tienen que depositar la papeleta en la urna, pero los empleados son cómplices a favor o en contra de lo que pueda ocurrir. Con lo cual, hay que dedicarle tiempo a trabajar con los trabajadores para que apoyen el proyecto, para que estén tranquilos, transmitan un mensaje positivo. Bueno, luego hay que tener una respuesta adecuada para otros colectivos que yo llamaría extracooperativos que no teniendo que votar ni teniendo que manifestarse obligatoriamente sobre la oportunidad del proceso de fusión, sí que pueden también generar corriente de opinión y que muchas veces hacen que las cosas salgan o no salgan. Me refiero, pues hay que valorar si hay que trabajar en nuestro proceso de integración con las organizaciones agrarias locales, con las entidades financieras, si tenemos que trabajarnos a la administración pública, a los clientes, porque de ahí pueden surgir zonas débiles del proyecto que si no las controlamos se nos pueden volver en contra. Es decir, si se van a fusionar las cooperativas de tres pueblos y no gestionamos bien con los alcaldes de los tres pueblos qué va a ocurrir, qué queremos hacer, qué objetivos tenemos, cómo va a quedar la estructura después de la fusión, algún alcalde se va a poner en contra, porque no quiere perder el protagonismo de la empresa de su pueblo. O si no gestionamos con el ASAJA, UPA o COAG de turno, o Unión de Uniones de turno, la información para que ellos también, no les pedimos que ayuden, pero por lo menos que no entorpezcan el proceso, pues podemos encontrar focos de resistencia o focos de influencia en nuestros socios en contra de la integración. Igual que con las entidades financieras. Si una cooperativa trabaja con la entidad financiera X, la otra con la entidad financiera Y, pues puede ser que una de ellas, que pueda sentirse perdedora de su protagonismo financiero en esa cooperativa, pues se posicione en contra y empieza a decir, bueno, pues el proyecto de fusión que han hecho, vaya barbaridad, qué mal hecho está, ahí no han hecho bien los números, la auditoría seguro que está manipulada, porque nuestro departamento de riesgos ha visto que la otra cooperativa está en quiebra. Esto que lo estoy contando no me lo estoy inventando. Estoy recreando vivencias que yo he tenido en procesos de integración, con alcaldes, con entidades financieras, con organizaciones agrarias, etcétera. Por lo tanto, hay que defender las zonas débiles del proyecto y tener claros, pues eso, los costes que a corto plazo puede tener el proyecto y hay que gestionarlo. No podemos mirar para otro lado. Si hacemos un diagnóstico y vemos que no hay problemas, pues adelante, no hay que hablar con nadie, está todo el mundo de acuerdo, pero si veis algún elemento de debilidad, trabajarlo, porque si no, esto se nos puede venir al traste. Hay que definir cuando se trabaja el proyecto de fusión, además de los documentos legales, los que dice la ley de cooperativas, el proyecto de fusión, los balances de fusión que no tengan una antigüedad superior a X, los informes de auditoría, en fin. Todo eso, además de todo eso, hay que trabajar también otras cosas que la ley no dice. Bueno, hay que pactar la nueva configuración del consejo de la nueva entidad, quién va a ser el presidente, por cuánto tiempo, si va a haber un periodo transitorio, si no va a haber un periodo transitorio. Hay que distribuir, sobre todo a nivel de trabajadores, cómo va a quedar el organigrama de la cooperativa resultante el día después de la fusión, de los acuerdos de fusión. No podemos dejar eso para luego, ya lo veremos después. Los trabajadores, que insisto mucho en la importancia en un proceso de integración, hay que
generar la tranquilidad y la confianza suficiente para que todo el mundo sepa qué va a pasar con él, qué trabajo va a tener, qué tareas va a desempeñar, qué responsabilidad va a tener después de la fusión. Y bueno, pues también hay que gestionar una parte emocional que muchas veces es complicada y que muchas veces tiene mucho peso en muchos procesos, que es, bueno, pues hay que buscar elementos compensatorios para aquellos que puedan tener una sensación de pérdida de poder tras la fusión, ver cómo gestionamos pues, esas emociones o esos sentimientos de que, joder, con la fusión, pues ahora resulta que va a venir, el gerente ahora va a ser otro. Y yo me quedo en un segundo plano, o yo que he sido el presidente durante no sé cuántos años, ya voy a ser ahora el vicepresidente. Bueno, pues no sé, habrá que ver de qué manera buscamos esos elementos compensatorios que no siempre tienen por qué ser en dinero, sino que muchas veces son gestión de personas, son aspectos emocionales, pues, en fin, de cualquier forma que permita que venzamos esas resistencias que pueda haber en un momento determinado. Hay que dar a los socios información puntual de las negociaciones. Hay que evitar los rumores de bar, que hacen mucho daño. No podemos empezar a hacer una negociación entre dos consejos rectores, empezar a hablar de qué va a pasar después, de tal. Y no vale con decir, no digáis nada cuando salgamos de la reunión, porque lo van a decir igual, no os canséis, el secreto aquí no existe y se va a generar una versión paralela en los bares o en los casinos o en la calle que tenemos que gestionar. Es preferible hacer dos asambleas informativas antes de la asamblea de votación e ir informando puntualmente a los socios de cómo van los avances. La información la tenemos que gestionar nosotros, no que nos la gestione la calle, porque si no, hay un problema. Tenemos que resolver anticipadamente los problemas que ya conozcamos. Habrá otros que surjan, se nos pasen por alto, ya veremos lo que hagamos con ellos cuando surjan, pero los que sepamos que ya existen hay que resolverlos. Diferencias salariales y de categorías entre los trabajadores de una cooperativa y de otra. Eso no lo podemos obviar. Si hay dos personas que están haciendo la misma función, las mismas tareas en las cooperativas, y ganan una cantidad diferente, pues eso hay que gestionarlo. No podemos dejar que eso ocurra porque al final luego pues, van a surgir los problemas después. Tenemos que ver qué proceso de adaptación salarial vamos a poner en marcha, pues en un año, 2 años, para ir haciendo una equiparación salarial. O otro tema que es fundamental, los procesos informáticos. Pensamos que nos fusionamos y que ya al día siguiente todo va a empezar a sincronizarse y no, hay que gestionar la informática, los procesos de gestión de base de datos, para que todo eso funcione al día siguiente. No podemos decir, anda, pues si resulta que nos hemos dado cuenta ahora que tú tienes un programa informático de contabilidad, yo tengo otro, y resulta que, adiós, pues si cada uno de una forma y uno... Bueno, pues todo eso hay que trabajarlo antes. Y eso no lo pone la ley ni lo ponen las normas técnicas. Eso es un proceso de gestión empresarial, ¿vale? Bueno, hay que diagnosticar y tener previstos aspectos tales como, bueno, pues la existencia de... O sea, tenemos que hacer una radiografía de nuestro colectivo de socios, ¿vale? Básicamente. Porque muchas veces la comunidad dice, no, si aquí a las asambleas viene muy poca gente. Joder, pues hay veces que será cierto eso, pero luego llega la asamblea de fusión y ahí empieza a aparecer gente en el salón y empiezas a escuchar al presidente decir, oh, está viniendo gente que llevaba sin venir a la asamblea 10 años. Ahí va, pero si ha venido a la asamblea socios que ya no traen productos desde hace 5 y que, claro, luego les dice, pero ¿os habéis dado de baja? No, no, están ahí, no les hemos dado de baja por no devolverles el capital social, porque ahí están, como no hacen ruido, como no vienen a las asambleas, como no... Bueno, pues hay que intentar gestionar todo eso antes. No podemos llegar a una asamblea, ¿eh? Y encontrarnos con sorpresas, porque empiezan a aparecer socios inactivos, pero no inactivos legalmente, sino socios durmientes, que llamo yo, que están ahí, que no, ya dejaron de entregar productos, pero que no les hemos dado de baja, que están ahí un poco en el limbo, o que empiezan a aparecer aquellos socios, normalmente de avanzada edad, o hijos de socios fundadores, que vivieron pues, un conflicto hace décadas que provocó que hubiese dos cooperativas en el pueblo, porque estaban los ricos, los pobres, los no sé qué, los no sé cuántos, y que ahora se resisten a que nos juntemos con la otra cooperativa porque, bueno, pues tenemos que gestionar todo eso. A mí me ha ocurrido de llegar a una asamblea, los dos consejos rectores totalmente convencidos, un proyecto de fusión de libro, de los que dices, este tiene que salir sí o sí,
todo súper bien técnicamente y llegar a la asamblea, entrar a la asamblea y escuchar al consejo rector de una de ellas decir, esto hoy no sale. Pero bueno, si no nos hemos sentado todavía, ¿cómo que no sale? No, no, estoy viendo a la gente que ahora mismo hay en la sala y es que esto es muy difícil que salga. Los dos tercios no lo sacamos, porque está apareciendo gente con representaciones, con votos delegados, con tal, que no habíamos visto hace mucho tiempo, el hijo de no sé quién, el tal, y efectivamente no salió. Es decir, porque hubo una mala gestión de la preparación de la asamblea, no sabíamos con qué mimbres estábamos presentando la votación de la fusión. ¿Vale? Hay que saber también gestionar a aquellos socios que sabemos que se van a oponer a todo porque sí y que van a ir a dinamitar siempre, aunque la fusión sea de libro, aunque la fusión nos beneficie más a nosotros que a nadie. Hay gente que se va a oponer. Bueno, pues hay que gestionar eso. ¿Eh? ¿Cómo? Pues depende de los casos, ¿no? Muchas veces hay que reunirse con ellos, hay que hacer alguna cesión, alguna concesión de poca importancia para que ellos se sientan importantes, o simplemente hay que saber qué argumentos van a poner sobre la mesa el día de la asamblea para tener los argumentos de contraste y los argumentos para defendernos, que no nos pillen de improviso, ¿no? Que sepamos con qué argumentos van a ir y qué tenemos que contestar para que la gente que está convencida no se nos vuelva atrás. Y eso es muy importante, porque ya sabemos todos que en todos los colectivos de personas siempre hay algunos que son un poco resistentes a todo. No hay manera de convencerlos de nada. Importante para eso, pues que tengamos también preparados a esos socios que sabemos que están a favor de la fusión o de la integración para que compensen las intervenciones de los disidentes, porque no sé qué pasa, pero en las asambleas los que más se les oye, los que más vocean y los únicos que hablan son los que están en contra. El resto, que está a favor, normalmente se calla. Entonces hay que provocar, hay que preparar a esas personas que sabemos que están a favor, que hablan bien, que tienen cierto liderazgo encima. ¿No? Si tienen liderazgo, mejor. Pero para que cuando el presidente diga, ¿qué os parece lo que os acabamos de explicar? Las tres primeras manos que se levanten sean de gente diciendo, enhorabuena, menos mal que habéis dado este paso, ya era hora y adelante. Contáis con el apoyo mío y de... Eso es importante. Y si habla alguno en contra, que rápidamente alguien, hombre, si lo que habla en contra dice algo que está bien, pues habrá que escucharle, pero ya sabéis que muchas veces van con mensajes muy demagógicos, de que los otros están arruinados, de que ahora vamos a tener que pagar nosotros las deudas de ellos, y en fin, y nosotros no tenemos deudas, ellos sí. Claro, nosotros no tenemos deudas porque vamos a invertir 20 años, ellos tienen deudas porque han hecho una reforma de las naves y han pedido un préstamo, entonces ¿quién está peor? ¿El que no ha invertido y no tiene deudas o el que está modernizando y tiene un préstamo? Bueno, pues todas estas cosas pasan, ¿eh? Entonces eso hay que gestionarlo. No podemos quedarnos ahí en blanco diciendo, bueno, ¿y ahora qué le contestamos a este, ¿no? Bueno, personas que hablen a favor, argumentos para poder defendernos de los flancos más débiles de los opositores. Hay que trabajar para que vaya la gente a la asamblea. ¿Eh? Aquí no vale decir, aquí como no viene casi nadie nunca, pues aquí no va a haber problemas, no. Las asambleas de fusión, de integración, de creación de grupos, hay que intentar que la decisión que salga esté suficientemente legitimada, que no nos vale con que la gente diga, yo no voy, si confío en vosotros, si vosotros lo que hagáis está bien, si sois buenos. No, es decir, no, tú vienes a la asamblea y si dices que somos buenos, lo dices allí públicamente y vota a favor, o al menos danos la representación, que no se pierda ese voto, ¿no? Es decir, el socio pasivo no nos interesa, queremos que sea activo. Y el socio conformista que manifieste su conformidad, pero en forma de papeleta de votación. Que no se quede ningún voto, porque necesitamos dos tercios y necesitamos barrer en el acuerdo. No vale con sacarlo por los pelos. Hay que intentar que sea una mayoría holgada para que la legitimación del Consejo y del futuro esté bien respaldada por parte de los socios. Hay que planificar también el desarrollo de la asamblea. Porque muchas veces nos ha ocurrido que se ha hecho un trabajo técnico muy bueno, eh, donde bueno, pues hemos hecho un trabajo de análisis de balances, del proyecto de fusión, se ha hecho una negociación muy buena, y luego cuando se ha llegado a la asamblea no se ha explicado bien. A mí me han ocurrido casos en los que ha querido el presidente explicar el proyecto de fusión y el balance de fusión, porque quería explicarlo él. En fin, pocas veces ha ocurrido, pues me pasó una vez, ya no me va a pasar más. Pero, y claro, no lo explican bien, porque bueno, hay presidentes muy
muy sabios y con muchos conocimientos y mucha formación, bueno, si lo explican bien, estupendo, pero normalmente pues suelen ser un perfil de agricultor, que bueno, pues muy voluntarioso, pero no tienen las herramientas técnicas para poder hacer una explicación adecuada de un proyecto de fusión, de unos balances de fusión, etcétera, ¿no? Entonces, muchas veces el que no se explique bien una cosa, pues produce un efecto de incertidumbre en los socios que a la hora de votar, si no lo ven claro, pues dudan si votar a favor o en contra, ¿no? Entonces, es importante que nuestro consejo siempre es que el presidente haga una intervención inicial, conciliadora, de enmarcar el proceso, de destacar los aspectos interesantes, digamos, de relato del proceso que vamos a abordar y que los aspectos técnicos los expliquen los técnicos, los que han elaborado el proyecto, los juristas, los economistas, los técnicos que procedan, que sean los que hagan una explicación lo más séptica, lo más neutra, hombre, enfatizando que esto es bueno, pero en fin, una posición técnica, que respondan a las preguntas y a las dudas que se vayan a hacer. Valorar la presencia de los representantes de la administración. Yo suelo decir que no es aconsejable, pero ellos quieren estar. Cuando se enteran de que va a haber un proceso de integración, de fusión, quieren venir a bendecir el proceso. Nosotros no aconsejamos que vengan, porque son decisiones muy íntimas las que toma una cooperativa cuando dice sí o no a una fusión o una integración y no quieren verse comprometidos por la presión de la autoridad que ya les está condicionando el voto. Nosotros preferimos que luego la autoridad vaya a la comida posterior o que luego si hay que hacer una reforma, una inversión posterior, vayan y corran la banderita de la placa conmemorativa. Pero en el momento de la fusión creemos que son momentos donde tiene que ser la cooperativa con sus socios y con la mayor intimidad, entenderme la palabra intimidad, la mayor confidencialidad y la mayor tranquilidad para que puedan la gente manifestarse con libertad. Si va a haber a consecuencia de la fusión alguna inversión necesaria que hay que hacer sí o sí, hay que llevar respuestas a la pregunta de cuánto va a costar todo esto. Porque esa pregunta sale siempre. ¿Nos vamos a fusionar? Sí. Y ahora les decís que vamos a hacer una almazara nueva conjunta. Hay que saber cuánto va a costar eso. Porque si no sabemos cuánto va a costar, genera incertidumbre. Hay que llevar un anteproyecto, una valoración aproximada de lo que vamos a hacer después, con qué ayudas vamos a contar, qué financiación vamos a tener, cuántas aportaciones a capital se va a tener que hacer, lo que sea. Pero esa es una de las preguntas que suele salir siempre, sobre todo si ya decimos que en vez de hacer dos inversiones por separado, vamos a hacer una conjunta, nos vamos a fusionar y vamos a hacer una almazara nueva, una bodega nueva o lo que sea nuevo, ¿no? Bueno, pues eso también llevarlo preparado, porque algunas veces dicen, no, eso luego ya lo veremos después, ya cuando es el nuevo consejo, ya lo. No, 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 no. La gente dice que si no me dices cuándo me va a costar esta juerga, cuando lo tengáis claro, venís y me preguntáis otra vez. Ya digo, hablo casi viendo caras y situaciones concretas que nos han ocurrido. Bueno, hay que aclarar también el tema de las tasaciones, de la valoración patrimonial. Este es otro de los grandes elementos que suelen surgir siempre en las fusiones. Tranquilos que en 10 minutos terminamos, ¿eh? No os preocupéis que vamos bien de tiempo. El tema de esto suele salir siempre. La primera reunión que tienes con dos consejos rectores de dos cooperativas que van a abordar un proceso de fusión y que están empezando en la fase de tanteo, bueno, pero es que mi cooperativa vale más que la del otro, porque nosotros tenemos no sé cuántos mil metros, nosotros tenemos tres naves más, tenemos un descargadero más, tenemos no sé qué. Bueno, y entonces surge la tentación de la tasación, de vamos a encargar a un tasador que nos diga cuánto vale en el mercado esta bodega, y si la nuestra vale 5 millones y la otra vale 3, pues tendrán que poner los otros 2 millones, ¿no? Bueno, esto suele ser una situación bastante habitual. Eh, y esto es una de las primeras cosas que tenemos que intentar aclarar a los que van a participar en un proyecto de fusión. Y es que en las cooperativas no somos sociedades de capital. En una cooperativa ya sabéis que cuando se disuelve y se liquida, todas las plusvalías no las podemos repartir los socios. Los socios no podemos repartir única y exclusivamente nuestro capital social. No nos podemos llevar los incrementos de valor que pueda tener nuestras instalaciones con el paso de los tiempos, que son los fondos de reserva. Normalmente los fondos de reserva, casi todos son, en todas las legislaciones, son irrepartibles.
y una vez pagadas las deudas y devuelto el capital social, el remanente va a la administración pública o a la entidad federativa, etcétera. No hay un destino establecido por la norma. De forma que la pregunta que normalmente tenemos que trasladar a los consejos rectores para intentar suavizar todo esto de la valoración es cuál es el derecho patrimonial que tiene el socio en la cooperativa. Si un socio se va de la cooperativa hoy, antes de la fusión, ¿cuánto nos puede reclamar? Y dicen, pues el capital social, sus 2.500 euros que tienen de capital social los socios. Bueno, pues ese es el derecho que tiene el socio en la cooperativa hoy y lo que habría que intentar garantizar que tenga después de la fusión. Es decir, que su derecho patrimonial en la cooperativa actual y en la resultante no se perjudique, no tenga menos. ¿Eh? Y olvidarnos de la tasación, porque si esto nos costó 3 y hoy lo vendemos por 6, esos 3 de plusvalía no los podemos repartir ni ahora ni como consecuencia de la fusión. Estoy hablando de términos generales, ¿vale? Luego es cierto que hay que analizar los balances, hay que sacar los ratios, hay que ver si hay que hacer algún tipo de canje entre el valor del capital de una cooperativa y de otra. Bueno, pues hay que analizar los balances, pero el tema de la tasación, que suele ser la primera tentación, es la mayor excusa para no hacer la fusión, porque las tasaciones no nos van a dejar convencidos a nadie, ¿eh? Al final todos pensamos que la nuestra es la mejor ubicada, sí, la tuya costó más, pero la mía ahora está cerca de la autovía y la mía vale más y el tasador no ha tenido en cuenta esto, la repercusión del suelo. Bueno, ahí se generan unos debates que nos perdemos en ellos y al final lo importante que es la integración comercial, la generar un proyecto dimensionado, todo eso ya pasa a un segundo plano, es saber quién vale más. Por lo tanto, es un tema que hay que gestionar bien desde el principio para no generar expectativas y centrarnos en lo que es el modelo cooperativo y la posibilidad de que los socios puedan, digamos, ir a la fusión con la tranquilidad de que su derecho patrimonial, su valor patrimonial no va a ser menor, va a ser, vamos a intentar que sea al menos igual, o en todo caso, si puede ser un poquito mayor, pero por ajustes que el propio balance ponga de manifiesto. ¿Efectos de una mala negociación? Bueno, pues los efectos de una mala negociación, cuando no hacemos más o menos todas estas cosas que os he dicho, y además de eso un proyecto técnico bueno, jurídico, económico, un buen proyecto de fusión, bueno, cuando no hacemos todo esto, pues normalmente las cosas no salen bien, se abortan antes de tiempo y o vamos a un matrimonio abocado al divorcio, ¿no? Entonces, bueno, no se reconoce la autoridad que sale del nuevo consejo, y del equipo ejecutivo, se producen guerras internas que son foco de muchos problemas luego a futuro, es decir, sale una fusión sin unidad entre los participantes, entre los socios. Al final los grupos de interés siguen presionando a los consejos para que no sigan adelante, para que no aborten la fusión antes de llegar al notario. Incluso si han ido al notario, ha habido casos en los que hemos tenido que desactivar intentos de volver atrás en el proceso de integración, que eso pues es muy complicado ya una vez que se da el paso, pues hay que ser consciente de que luego la vuelta atrás es muy, muy complicada. Así que, bueno, pues estos son básicamente los consejos que os queríamos trasladar, sabiendo que todo esto, pues no son, como digo, recetas mágicas, es, digamos, un acompañamiento a lo que es el proceso técnico que ya os habrán explicado de cómo hacer una fusión, qué requisitos legales, qué plazos, qué documentación oficial, que todo eso es lo que realmente, digamos, pues, hacemos habitualmente, ¿no? Pero luego hay una parte, alguna de estas claves que os acabo de dar, bueno, que son, como digo, fruto de la experiencia y que pueden ser interesantes para que las tengáis en cuenta a la hora de abordar. Aquí en las cooperativas, los procesos de integración tienen más un componente humano, de voluntades, que técnico, ¿eh? Y que, por tanto, la parte técnica, como decía al principio, es fácil de solventar o tienes normalmente siempre alguna solución más o menos compleja, pero la parte emocional, la parte de las voluntades, la parte de las personas es muy difícil de manejar y hay que tener casi más un psicólogo que acompañe el proceso, además de un jurista, de un abogado y un economista, porque la parte psicológica, la parte sociológica suele tener un peso importante. Así que por mi parte, nada más. Si tenéis alguna duda, alguna cuestión, pues a vuestra disposición. Y es que se debe solventarla. Juan Miguel, pues oye, muchísimas gracias. El tiempo lo has clavado.
Teníamos una hora y ha sido una hora. Y nada, bueno, yo esta charla ya había escuchado algo parecido de ti y a mí me parece muy interesante porque es, en fin, te da un poco la realidad de los procesos de integración, que en la teoría está bien, pero luego en la realidad pues es un poco más compleja. Bueno, pues nada, no tengo preguntas por el preguntas y respuestas. Y perdón, sí, no, me perdona Juan Miguel, no te escapes. Ujú. No sé si la ves tú, si no te la leo yo. Si en el plano, eh, eh, en tu opinión, ¿por qué se hacen pocos procesos de integración? ¿Cuáles son las causas? ¿Es el componente social el principal escollo para los procesos de integración? ¿Es la propia dimensión de la cooperativa otro obstáculo importante? Bueno, casi que lo hemos ido planeando sobre la respuesta a esta pregunta en varios momentos, ¿no? Al final, yo como os decía, mi opinión es que muchas veces, a pesar de que todos coincidimos en el diagnóstico, de la atomización, de que es mejor ser más fuertes, de ser más grandes, la parte humana, la parte localista, eh, pesa mucho. Nuestra cooperativa de toda la vida, que la creamos aquí en el pueblo, con el esfuerzo de los fundadores y tal, bueno, pues eso pesa mucho y perder ese protagonismo que muchas veces creemos que tenemos en los pequeños pueblos donde hay una cooperativa, que el presidente manda casi tanto como el alcalde, como pues cuesta renunciar a ello, ¿no? Y bueno, pues también es cierto, y hay una de las preguntas que pones al final, José María, pues claro, cuando son cooperativas pequeñas, que tienen poca estructura profesional, eh, todavía es más difícil porque la capacidad de análisis a la hora de ver esas ventajas son más difíciles de ver que cuando hay un equipo profesional, un equipo directivo que es más analista, más analítico, que tiene una visión del mercado, que dice, no, no, esto está claro, y que muchas veces la propia gerencia empuja al consejo a que ese proceso se aborde. Pero las personas son el principal escollo. Casi tú mismo respondes a la pregunta, pero muchas veces ese es el problema. Y aquí hay una muy interesante, Juan Miguel. Nos dice, trabajo en la administración, soy consciente de que por mucha subvención que podamos dar, ninguna cooperativa se fusiona solo por la ayuda. ¿Qué rol debería desarrollar la administración en las fusiones? Bueno, efectivamente, la ayuda no es el elemento clave, pero bueno, es un empujoncito más dentro del argumentario que utilizamos habitualmente. Pues oye, si además estamos convencidos y además hay una ayuda, pues el proceso, digamos, es más amable, ¿no? Que si no la hay. Ahora mismo yo creo que una serie de herramientas legales a disposición del cooperativismo muy interesantes, digamos que favorecen mucho que ante la duda nos decantemos por la integración, tanto a nivel del ministerio, pues las entidades asociativas prioritarias supraautonómicas, pues es una herramienta muy interesante para poder acceder a unos fondos específicos para hacer inversiones y que el resultante de esas entidades sean entidades de mucha dimensión, ¿no? Pues ahora mismo en España pues hay, no recuerdo el número exacto, 15 o 16 entidades prioritarias. Pues eso, digamos, es un apoyo importante. A nivel de, por poner el ejemplo de Castilla-La Mancha, de permitirme el ejemplo, pues además de poder utilizar la herramienta estatal de las EAPs, también tenemos figuras similares a nivel regional, las EAPI, las entidades prioritarias de interés regional de Castilla-La Mancha, que priorizan en todas las líneas de ayuda. Es decir, si tú vas a hacer una inversión, si eres una entidad prioritaria, pues te da más puntos y te da más porcentaje de ayuda. O si un socio se va a incorporar a una cooperativa que es entidad prioritaria, tiene más prioridad para que se incorpore que el socio que se incorpora a una cooperativa más pequeñita. Bueno, hay distintas herramientas para favorecer ayudas o medidas públicas para ayudar en esos procesos de integración. Yo creo que ese es el papel que tiene que tener la administración, es compartir el mensaje, que no es poco, de que cuando varias cooperativas van a plantearle a la administración queremos hacer este proceso, que tengamos un mismo mensaje, un mismo relato y que luego pongamos a disposición de esos proyectos medidas de incentivos positivos, medidas de discriminación positiva para aquellos que dan pasos, no siempre fáciles, para mejorar la dimensión, para generar proyectos de valor en el medio rural, para asegurar la viabilidad de las cooperativas, porque en muchos casos, si no hacemos algo con esas cooperativas pequeñas, en 10 años, y estoy siendo muy generoso, algunas van a desaparecer. Es decir,
los datos del observatorio del cooperativismo nos dicen que el 35% de nuestros socios, de ese millón de socios, son mayores de 65 años. En 10 años, esos de 65 tendrán 75 o más, y los que estaban en 55 ya tendrán 65. Es decir, vamos a tener una base social en 10 años donde casi la mitad de nuestros socios va a estar en la edad de jubilación. Entonces, necesitamos ir concentrando nuestras cooperativas para hacer proyectos de más dimensión, más competitivos, más sólidos, que podamos seguir garantizando en las próximas décadas empresas viables. Siendo pequeños, en algunos casos, nuestra única solución es abocarnos a la disolución, por inanición, ¿eh? No porque el modelo haya fracasado, sino porque ya llega un momento que los números no salen. Entonces, la administración es muy importante que acompañe, que comparta esa estrategia, que comparta esa visión, que alinee los fondos públicos para favorecer ese proceso de cambio y que, pues, eso sea un agente facilitador. Vale, Juan Miguel, pues oye, pues ya no hay ninguna más. ¿Alguno me ha pedido el libro? Esta no la entiendo muy bien. Ya la última que te hago, Juan Miguel, ya estamos fuera de tiempo, pero si a ver no la entiendo muy bien, asistente anónimo, ¿algún ejemplo de éxito de fusión de cooperativas con instalaciones productivas duplicadas? Eh, Bueno, pues sí, ha habido casos en los que dos bodegas o dos almazaras de dos pueblos o del mismo pueblo pues se han fusionado y bueno, lo que han hecho pues es gestionar el patrimonio de la forma más eficiente posible. No siempre la solución es cerrar una y abrir otra, pero en algunos casos puede ser así. Es decir, que al final concentremos toda la actividad vamos a poner el ejemplo de una bodega en una de las instalaciones, la más moderna, la que tenga más capacidad de crecimiento, y la otra, pues la vayamos transformando pues, para asumir otro tipo de productos, porque también es importante favorecer la diversificación. Nuestros agricultores no solo son de viña, no solo son de aceite, o no solo tienen viñedo, tienen olivar, tienen cereales, ahora tienen almendros, van a tener pistachos, mañana. Entonces, pueden tener necesidad de suministros. Entonces, en la medida que podamos buscar una gestión más eficiente de las infraestructuras, una gestión más eficiente del personal, para poder diversificar, para poder no tener que duplicar el mantenimiento de dos estructuras iguales y podamos concentrar en una, pues es una solución. En otros casos, lo que se ha hecho ha sido especializar instalaciones, ¿no? Se ha hecho pues, una bodega de graneles y la otra bodega que era un poquito más pequeñita la hemos especializado en microelaboraciones o en otro tipo de elaboraciones de más valor. Bueno, habrá que ver cada caso, pero seguramente si esas dos instalaciones no hacen algo, las dos se van haciendo cada vez más pequeñitas, más pequeñitas, más pequeñitas, o una se irá comiendo a la otra sin fusión y la otra habrá que cerrarla. Entonces, bueno, muchas veces la solución menos mala en una comarca, en un pueblo, es fusionarlas y luego luego o paralelamente buscar la mejor solución, buscando la mayor eficiencia, especializando instalaciones, etcétera, ¿no? Vale, pues lo dejamos aquí. Agradecer a todos los que habéis estado conectados, a los alumnos, agradeceros, ya como es la última, pues que hayáis asistido a todas las charlas que hemos realizado durante todo el curso. Espero que os hayan resultado de interés todas las que hemos hecho con vosotros y por la de hoy, agradecer especialmente a Juan Miguel, que además, esto no lo sabéis, pero le he dado muy poco plazo para preparar 48 la horas para charla. ser exacto, vamos, 48. No le da mucho plazo, pero bueno, Juan Miguel ya veis que se lo sabe, tampoco le hacía falta mucho plazo, pero bueno, pues nada, agradecerle doblemente por eso. Y nada, a todos hasta la próxima, nos vemos en el siguiente curso, en otro webinar, nos vemos por ahí. Y Juan Miguel, pues muchísimas gracias a ti también. Gracias a vosotros. Nos vemos pronto. Adiós. Hasta luego.